Rugido del dragón relámpago. Capítulo 38. Escape. La habitación tembló, y yo temblé con ella. ¿Fue por emoción? ¿O por miedo? No lo sabría decir. ¿Será que ambos? Todo lo que sabía era que tenía que descubrir cómo salir de esta situación. ¿Qué hice para merecer que me maten? Le pregunté con intensidad. El espécimen T inclinó la cabeza con curiosidad, como si no esperara que le respondiera. Tus palabras no tienen miedo. No, se mordió el labio ligeramente y me miró fijamente. Hay mucho miedo, pero no te vence. ¿Por qué? Ella había ignorado completamente lo que estaba diciendo. Resoplé irritado. Mira. Estoy aquí para salvar a todas las personas con las que experimentan, comencé a explicar, intentando cambiar de tema. ¿Por qué? Preguntó simplemente. ¿Qué demonios quieres decir con por qué? Balbuceé acaloradamente. Lo que esta gente está haciendo está mal. Tiene que parar. Sí que lo es, y así es. Respondió el espécimen T con jovialidad, atravesando con sus proyectiles a los hombres que yacían boca abajo en el suelo, cuya sangre se sumaba a la ya abundante sangre que nos rodeaba. Pero no es por eso que estás aquí, ¿verdad? ¿Qué? Pregunté, asustándome un poco por lo que vi. ¿Qué hago yo aquí? Venganza. Abrí la boca para replicar, pero no encontré las palabras para decir. ¿Lo ves? Dijo, señalando la habitación con la mano. La sangre y las vísceras que nos rodeaban desaparecieron, dejándonos en una habitación impecable. ¿Cómo? Esta gente te hizo daño, ¿no? Y solo estás aquí buscando venganza. Dio entre dientes, tapándose la boca con la mano. Tenía razón. Lo que me hicieron me provocó una ira como nunca antes había experimentado. Me sentí vulnerable, asustada y débil. Me habían violado y quería matarlos por ello. Pero también estaba equivocada. No diría que estoy aquí solo por venganza, dije después de pensarlo un momento. Levanté la cabeza y la miré a los ojos. Es cierto, quiero matar a los bastardos que experimentaron conmigo, dije lentamente, sintiendo su mirada penetrante. Pero vi a esas personas en sus camas, tendidas allí, siendo cruelmente torturadas en nombre de la ciencia. Sin un solo momento de paz, ni siquiera en sueños. El espécimen T no dijo nada. Extendí mi mano y sus ojos se abrieron de par en par. Ven conmigo, dije. Podemos salir todos de aquí. Ella miró y miró un rato más. Entonces ella se rió. Era diferente de la risa alegre que había oído antes. Reflejaba su carácter más íntimo. Alguien que ha visto demasiado y se ha visto obligada a ver el humor en cosas que no lo tenían. Di un paso atrás, incómodo. La risa se detuvo de repente. Salir de aquí. Dijo, mirándome con los ojos en blanco. ¿Y curarme? Es demasiado tarde. Demasiado tarde. La habitación se estremeció con más fuerza mientras ella flotaba, mirándome con ira y tristeza. Trozos de la pared se desprendieron y comenzaron a rodear su cuerpo. Hizo algunos movimientos con las manos como si estuviera esculpiendo los trozos de hormigón. El material empezó a desmoronarse, formando unas armas de aspecto dentado que me apuntaban directamente. Comencé a canalizar a Lightning hacia mis nervios en preparación para lo que fuera que ella tuviera en mente. Poder. A eso me enfrentaba ahora mismo. Poder tenía una piel hermosa y cremosa, y unos ojos verdes increíbles. Poder también tenía la capacidad mental de un lunático maltratado. ¿Fue siquiera correcto pelear con ella? ¿Podría siquiera ganar? No importaba. Parecía que quería menospreciarme, así que tuve que hacerlo yo primero. Ojalá no la matara en el proceso. Ni ella, ni yo. ¿Cómo te llamas? Pregunté antes de que pudiera empezar. ¿Y a ti qué te importa? Ella levantó una delicada ceja. Me gustaría saberlo. Me llamo espécimen T, dijo en tono monótono. TCH. Me burlé, frunciendo el ceño y mostrándole mi brazo escamoso. Y me llamaron espécimen S, de escamas. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Me miró fijamente. Ya basta de hablar. Las armas volaron hacia mí a una velocidad increíble, incluso con los nervios de punta por el poder que me recorría. Salté, obligando a mi cuerpo a contorsionarse de forma que pudiera esquivar la avalancha de armas aleatorias. No está mal, comentó con una sonrisa, antes de volver a agitar la mano. Los proyectiles volaron hacia mí con un giro furioso. Respondí rodeándome de inmediato con cuchillas relámpago. Las espadas eléctricas aparecieron justo a tiempo para desviarlos. El espécimen T simplemente resopló, antes de devolverme los proyectiles una vez más.
Intenté cortarlos con mis cuchillas relámpago, pero las armas de hormigón brillaron de color púrpura cuando las espadas las atacaron, infligiendo muy poco daño y obligándome a esquivar. Uno de ellos se estrelló contra mi brazo escamado, rompiéndose al impactar contra las poderosas escamas correosas. Pero el dolor seguía extendiéndose por mi brazo. Baltasar gritaba a todo pulmón en mi cabeza, mientras yo me esforzaba por concentrarme en la pelea. Supuse que mi brazo no era tan infalible como esperaba. En peleas anteriores, había sido una virtud increíblemente asombrosa, así que creía erróneamente que nada podía cortarlo ni dañarlo. Nada podía aplastarlo, destruirlo ni siquiera ejercer presión. Pero allí estaba yo, con un dolor que se disparaba aleatoriamente a través de mi extremidad blindada, rompiendo cualquier medida de concentración que intentaba lograr. ¿Estaba reforzando sus armas? Dos podrían jugar a ese juego. Canalicé un rayo hacia Edemo. Un poder negro y azul resumaba del oscuro falchión, antes de asentarse en el filo de la espada. Apreté la hoja con más fuerza y la blandí horizontalmente, atravesando sus construcciones con facilidad. A juzgar por la ceja levantada de la loca, ella no esperaba que yo contraatacara con éxito de esa manera. Me abalancé sobre ella, preparándome para clavarle la espada en el abdomen al espécimen T, pero el suelo bajo mis pies volvió a agrietarse. Perdí el equilibrio durante unos segundos, justo cuando sentí un peso repentino que me arrojó contra la pared a mi izquierda. Me recuperé justo a tiempo para ver el proyectil dirigiéndose directo a mi cerebro a una velocidad vertiginosa. Caí a gatas, evitando por poco que me atravesaran la cabeza, antes de respirar hondo, cargando mis pulmones con rayos. El rugido del dragón relámpago. Grité. Un amplio rayo de electricidad destructiva, de color blanco azulado, salió de mi boca, envolviendo la habitación en una luz brillante. La energía superó fácilmente los proyectiles que aún giraban en el aire, antes de estrellarse contra el escudo psiónico del espécimen T. Mantuve el ataque por unos segundos, antes de ceder, un poco sin aliento después de haber desatado un ataque tan poderoso. La devastación que me esperaba era considerable. Mi rugido había excavado una amplia zanja de 1,5 metros de profundidad en el suelo, deteniéndose cerca de donde se encontraba el espécimen T. Quemaduras eléctricas le recorrían los brazos y respiraba con dificultad. Arrugué la nariz ante el olor a carne humana quemada y tragué la bilis que amenazaba con subirme por el esófago. Quizás su telequinesis no era tan absoluta como creía. Por otro lado, era como mi trato con Clark. Según él, lo único que realmente lo había vencido eran mis hechizos mágicos y las rocas de meteorito verdes que provienen de su mundo natal. Y como esas rocas la afectaron, era lógico que su telequinesis no pudiera detener mi magia. En esencia, sus poderes no eran tan efectivos en mí y en otros magos. Los humanos normales, por otro lado. Tú, espetó, mirándose las manos con una mezcla de miedo, dolor y conmoción. De verdad me hiciste daño. Di un paso adelante sin palabras. Sus ojos se abrieron de par en par y, temerosa, dio un paso atrás, cayendo de culo. Me miró fijamente, temblando. Intentabas matarme. Le grité, empezando a sentirme un poco culpable y enfadado al verla tan indefensa. ¿Debería haberme muerto? Estaba a punto de decir algo, o quizás incluso de llorar, cuando oí el sonido del metal al golpear el suelo. Ambos giramos a mi izquierda. Era un cilindro de metal, que ya había empezado a expulsar un gas de sabor desagradable. ¿Era anestésico? ¿Gas lacrimógeno? ¿O simplemente humo? Saqué mi varita y la lancé hacia el humo como un látigo. Ventus. El viento respondió a mi llamado, enviando los humos fuera de la cámara en la que nos encontrábamos, directamente a quien los envió. Tenemos compañía, te dije, volviéndome hacia el espécimen T tregua. La mujer de ojos verdes me miró con cierta sospecha, antes de volverse también hacia la fuente de la bomba de humo. Miró hacia la oscura puerta. Hay 8 hombres armados afuera. Rifles, para ser precisos. Arqué una ceja. ¿Cómo lo sabes? Puedo sentir sus cerebros. Siente, su cerebro. Repetí sin comprender. Bueno, entonces, demostrémosles quién manda, antes de que nos demos otra paliza. Anna. ¿Eh? Me llamo Anne, repitió mientras el sonido de los pasos se hacía cada vez más fuerte. Anne, dije, haciendo rodar el nombre en mi boca. No estaba seguro de si podía confiar en esta señora. Era voluble, se enojaba con facilidad y cambiaba de humor en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, era completamente amable, y al siguiente, tenía una mirada asesina. Es cierto que esto podría deberse simplemente al trato que debe haber sufrido aquí a manos de estos científicos.
Solo tuve unas pocas horas de conciencia en las cuales me pusieron esa cosa en el cuerpo, además de quitarme una de las escamas de Baltasar. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Solo pensarlo me producía escalofríos en la espalda. Quizás no podía confiar completamente en ella, pero una cosa era segura. Podía confiar en que quería irse de ese lugar olvidado de Dios. Quédate ahí, Anne, le sonreí antes de dirigirme a la puerta. Me encargaré de ellos y los sacaré a todos de aquí. Lo prometo. No vi la forma en que su cuerpo se paralizó ante mis palabras, pero sí oí su brusca inhalación. Sentí a Erebus vibrar en mi mano izquierda y apunté la espada hacia la puerta. No los mates, corriente oscura. Gruñí. Erebus emitió un sonido de disgusto, pero asintió. La oscuridad que emanaba de mi falchión era menos salvaje, menos violenta de lo que estaba acostumbrado. Inundó la puerta y los pasillos tras ella. El ataque apagó rápidamente sus gritos de conmoción y miedo. Con un suspiro, puse fin a la embestida, antes de colocar a Erebus sobre mi hombro. Realmente quería matar a uno de ellos, se quejó Erebus lastimosamente. Quizás en otro momento, dije, antes de volverme hacia el espécimen que aún temblaba. Anne, me corregí. Me observaba en silencio. Esto continuó durante unos segundos, hasta que empecé a sentirme incómodo. Le tendí la mano y sonreí. Anne, dijo, y pareció sobresaltarla. ¿Lista para irnos? Me miró un buen rato, como si no entendiera bien qué estaba pasando. Fruncí el ceño para mis adentros y esperé. Finalmente, ella agarró mi mano y la puse de pie nuevamente. Habíamos llegado a 1,5 metros de su habitación cuando oí un fuerte silbido y vi a Clark borroso en mi visión. Apreté ligeramente la mano de Anne para hacerle saber que estaba a salvo. Llegas un poco tarde a la fiesta, ¿no? Sonreí. Vine en cuanto pude. El otro lugar estaba lleno de kriptonita, pero no había prisioneros, dijo Clark. Parecía un poco dolido. Asentí con la cabeza para decirle que hablaríamos de eso más tarde. Él asintió en respuesta. Me volví hacia Anne. ¿Puedes liberar a los demás? Creo que sí. Respondió, antes de señalar con la mano la docena de puertas del pasillo. Cada una se derrumbó sobre sí misma, y los escombros fueron apartados. A ver si puedes despertarlos, Anne, dije secamente. Clark y yo haremos lo mismo. Tenemos que hacerlo antes de que envíen más guardias. Nos saludamos con la cabeza y entramos en las habitaciones. Me dirigí directamente a la cama donde se encontraba uno de los prisioneros. Era una niña de unos 13 años, con el pelo castaño brillante. Podría haber lucido bastante bien si la hubiera conocido en su mejor momento. En cambio, me vi obligado a contemplar su aspecto aterradoramente delgado con una bata de hospital que apenas cubría nada. Se me hizo un nudo en la garganta, pero intenté despertarla. Le di un codazo. No respondió. Le di una bofetada. Su respiración no vaciló en lo más mínimo. Saqué mi varita. Renérvate. Su cuerpo sufrió un espasmo por un momento, antes de relajarse. Nada funcionaba. Era una repetición de lo que había pasado debajo de ese hospital. Escuché el goteo de su suero y me giré para mirar la bolsa. Esperar. Esto no es solo una vía intravenosa, examiné la bolsa un momento, antes de abrir los ojos como platos. Es una especie de sedante. Inmediatamente saqué la aguja que introducía el líquido en el torrente sanguíneo de la niña. Chicos. Grité. Quítenles las vías. Están llenas de algún tipo de sedante. Lo sé. Respondió Clark. Gracias. Gritó la voz de Anne poco después. Fue un poco extraño cómo ella nos estaba ayudando ahora. Esperé unos segundos antes de volver a lanzar Renérvate sobre la niña. Esta vez, sus ojos se abrieron y se sentó, luciendo mareada. ¿Dónde? Su voz sonó áspera, como si no la hubiera usado. Se aclaró la garganta. ¿Dónde? Dios mío, sigo. Le di una palmadita rápida en la cabeza. ¿Estás bien, niña? Los voy a sacar de aquí. Ya están a salvo. La niña me miró con los ojos muy abiertos. Vi el pánico, el miedo. Vi el dolor y la angustia. Me enfureció. No hacia ella sino hacia sus captores. ¿Cuál es la última fecha que recuerdas, chico? Cita. Repitió ella sin entender. O sea, el calendario. ¿Cuál es la última fecha que recuerdas? Continué con mis preguntas. Se frotó la cabeza, como si le doliera. Quizás en septiembre, ¿qué año? Continué. Creo que, 2014, respondió ella, empezando a comprender. ¿Cuánto tiempo? Estamos en mayo de 2015, dije con voz apagada, ayudando a la chica a levantarse y salir de la habitación. Había varios prisioneros similares reunidos por Clark y Anne afuera. ¿Podrías esperar aquí?
La guía hacia el grupo de niños y adultos asustados. Ya casi terminamos de despertar a los demás. De acuerdo, señor, dijo la niña antes de unirse a las demás víctimas. Parecía aterrorizada. Durante los siguientes 10 minutos, Clark, Anne y yo recorrimos cada habitación, despertando a los prisioneros y ayudándolos a unirse a su grupo. Tras reunir al último prisionero, me paré frente al grupo grande. Escuchen, dije. No sé cuándo volverán los guardias, así que tenemos que irnos, y rápido. Respiré hondo. Entiendo que la mayoría de ustedes han estado en coma prolongado, así que su capacidad física probablemente se habrá ido al garete. Vi algunas muecas y asentimientos y continué. Así que quiero que sepan que no los voy a dejar atrás, dije con una sonrisa. Parecía que les devolvió el ánimo a todos. Todos vamos a salir con vida, ¿me oyen? ¿Sí? Sentí una mano en el hombro y vi a Clark sonriendo. Me giré a la izquierda y vi a Anne, que también parecía algo emocionada. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Clark, y Anne se inclinó hacia adelante. Es muy sencillo, sonreí. Veámoslo desde la perspectiva de un juego de rol. Nuestros enemigos tienen armas, bombas y cosas así. Correcto, dijo Clark. Bueno, básicamente eres a prueba de balas, ¿verdad? Continué. ¿Estás diciendo que debería estar al frente del grupo, recibiendo todo el daño? Concluyó Clark. Asentí. No solo eso, sino que tienes una velocidad increíble. Así que también puedes ser nuestro explorador. No olvides que tu prioridad es la defensa, ¿entiendes? Sí, respondió Clark asintiendo. Puedo hacerlo. ¿Y yo qué? Tú, bueno. Miré a Anne, frotándome ligeramente el brazo escamoso. Puedes controlar partículas de aire y tienes un escudo que me costó una eternidad romper. Incluso cuando lo hice, apenas recibiste daño. Tu trabajo, dije antes de que pudiera responder, será una mezcla de defensa y ataque. ¿De qué manera? Preguntó Ana. Bueno, puedes protegerte de las granadas que lancen los enemigos. Puedes deshacerte de las partículas de humo que emiten sus bombas de humo. Incluso podrías estrangular a nuestros enemigos, si quisieras, expliqué, y añadí tras la mirada de Clark. Pero intenta no matar a nadie, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Dijo uno de los prisioneros. Después de lo que hicieron, oí un murmullo de aprobación entre la multitud y me llevé una palmada en la cara. Mira, mátalo si es necesario, pero no tardes más de lo estrictamente necesario. Todavía estaban frunciendo el ceño. ¿Quieres perder 5 segundos más rematando a un tipo caído y recibir un tiro en el pecho porque estabas más concentrado en la venganza que en seguir con vida? Gruñí. Adelante. Pero si lo haces, te dejaré morir. Pensé que estabas aquí para salvarnos. Dijo uno de ellos con valentía. No podemos salvar a los suicidas. Me mordí la lengua al instante, y eso pareció apagar la ira que el grupo había logrado reunir. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es ayudarnos en las próximas batallas, continué. Si han estado en estos laboratorios, significa que son los llamados fanáticos de los meteoritos. ¿Tengo razón? Algunos de ellos hicieron una mueca al oír el nombre, pero la mayoría asintió en señal de confirmación. Si alguno de ustedes tiene habilidades defensivas, úsenlas para complementar el escudo de Anne. Puedo hacerlo, dijo un hombre de mediana edad, con aspecto algo nervioso. Algunos más también ofrecieron su ayuda en apoyo, ataque y defensa. Probablemente no aportarían mucho, pero algo era mejor que nada, ¿no? Clark se movió nervioso. Los oigo. Son los guardias, aclaró al verme. ¿Dónde? Me volví al instante hacia el hombre. Estaba mirando hacia arriba, a través del suelo. Sus ojos se abrieron de par en par. Están colocando cargas explosivas. Gritó Clark. Quieren volarlo todo. Al ascensor. Grité, mientras empezaba a guiar a todos los prisioneros hacia el ascensor. Se abrió y todos entraron corriendo. Apreté el botón 2 con prisa. Atención, límite de peso excedido. Escuché una voz robótica femenina. Proceder. Presioné 2 nuevamente. Recibido. Repitió la voz, y el ascensor se puso en marcha con un silbido, aunque muy lentamente. Anne chasqueó la lengua antes de levantar las manos. El ascensor aceleró, llegando fácilmente al segundo piso en una fracción del tiempo que debería haber tardado en un ascensor vacío, y mucho menos en uno que estuviera fuera de sus límites. Las puertas se abrieron y Clark salió corriendo, recorriendo todo el lugar en cuestión de segundos, antes de detenerse justo frente a nosotros. Entonces, ¿cuál es la situación? Pregunté. Hay una docena de ellos que todavía estaban preparando las cargas para volar el complejo, dijo Clark, con aspecto enfadado. Los desmayé a todos, pero las cargas van a explotar de todas formas. No sabía cómo desactivarlas. ¿Y el resto?
Continué. Allá. Anne señaló hacia nuestra izquierda. ¿Cómo? Empezó a decir Clark. Puedo sentir sus cerebros, respondió ella. ¿Puedes sentir sus cerebros? ¿No te sonaba familiar? Eco, dije. Eco. Eco. Maldita sea. ¿Por qué ustedes pueden hacer eco y yo no? Los dos me miraron con leve irritación antes de centrarse en su tarea actual. Nos dirigimos hacia los guardias. Clark iba al frente. Anne estaba justo detrás de él, con un escudo psiónico sobre todo el grupo de prisioneros. Me quedé en la parte de atrás del grupo, ofreciendo apoyo en forma de rayos para cuando fueran necesarios. Están ahí adelante. Oí gritar a Clark. Es cierto que los hombres ya estaban allí, esperándonos, con sus armas cargadas. Muy bien. Respiré hondo. Pulgares arriba. Hagámoslo. El grupo me miró con extrañeza, antes de negar con la cabeza y abalanzarse sobre el grupo de guardias. Los guardias nos miraron con curiosidad antes de disparar. Las balas impactaron a Clark a 3 veces la velocidad del sonido, pero él simplemente atravesó la lluvia de proyectiles con extrema facilidad. Las balas que lograron atravesar al hombre rebotaron en el escudo psiónico que Anne había erigido para el grupo. Tuve que esquivar 1 o 2 balas perdidas. Por suerte, las balas que pasaron junto a Clark y Anne fueron lo suficientemente lentas como para que pudiera esquivarlas sin problemas. Me agaché debajo de una bala errante, enviando rayos a la retaguardia, deshabilitando efectivamente cualquier apoyo que pudieran reunir para sus tropas. Clark, fiel a su estilo, atravesó a los guardias frontales como si estuvieran hechos de cartón, enviándolos contra las paredes. Anne agarró a algunos de ellos, chasqueándoles al instante las rodillas y provocándoles gritos de angustia. Clark la miró. Bueno, no los voy a matar, dijo Anne con una sonrisa amable, antes de romperle telequinéticamente los dedos a otro guardia, sin interrumpir su paso en lo más mínimo. Clark suspiró con disgusto, antes de atravesar a los guardias una vez más. Sentí el cañón de una pistola tocar suavemente la parte posterior de mi cabeza. No te tengo, gritó de repente el hombre que me amenazaba, y sentí un calor intenso detrás de mí. Me giré bruscamente cuando los gritos del hombre se apagaron y su cuerpo se convirtió en cenizas. Consulté con el grupo que Anne protegía y vi a la niña de 13 años, con la mano extendida hacia el guardia. Parecía mortificada. Le sonreí sombríamente antes de volver a la acción. Después de unos minutos más de esquivar balas, eliminar guardias y, en general, momentos de estrés, finalmente llegamos al exterior. A tiempo de enfrentarse a los cañones no de 1, ni de 2, sino de 3 tanques, con varios pelotones de soldados a su alrededor, y más en camino. No hubo ninguna advertencia. Si el ambiente anterior era un hervidero de disparos, este nuevo era simplemente ensordecedor con las ondas de choque que los cañones de los tanques causaban con cada disparo. Cargué mis células con aún más rayo, con la esperanza de esquivar los ataques, pero era como intentar evitar lo inevitable. Hice una mueca cuando el metal caliente de una bala atravesó mi carne, pero seguí disparando rayos, eliminando fácilmente a otra docena de soldados. Oí una fuerte explosión y caí al suelo, evitando por poco el impacto de un proyectil de tanque. Mientras me estaba levantando nuevamente, el proyectil explotó violentamente. Sentí las vibraciones sacudir mi cuerpo y fui arrojado hacia adelante por lo menos 10 metros, estrellándome contra el escudo psiónico de Anne, que había resistido fácilmente el fuego que habían recibido. Desorientado, intenté recuperar la concentración observando mi entorno. Junto a Anna, algunos de sus compañeros de prisión ayudaban lo mejor que podían. Un chico calvo que parecía de mi edad golpeó el suelo con la mano. A lo lejos, una gran estaca de tierra estalló, atravesando a varios soldados. Los enemigos respondieron lanzando granadas a nuestro grupo, pero el hombre de mediana edad que había hablado antes agitó las manos y las granadas impactaron a los soldados con un poderoso viento. Las explosiones destrozaron los pelotones y provocaron un caos en sus filas. Pero sentí que no iba a ser suficiente. Las balas y los proyectiles del tanque no podían penetrar el escudo de Anne, pero, por esa misma razón, ella estaba demasiado ocupada manteniendo el escudo para poder ayudarnos en el contraataque. Y, a juzgar por la forma en que temblaba, era probable que se quedara sin batería pronto. La cantidad de energía que gastaba solo para mantener un escudo de esa naturaleza debe haber sido estupenda. Sin mencionar que probablemente todavía estaba debilitada por meses y meses de experimentación, anestesia constante utilizada en ella para mantenerla dócil, etc. Clark, dije, y el hombre estuvo a mi lado en un instante, ayudándome a levantarme. No podemos aguantar mucho más. Mira. Siguió mi línea de visión y vio a Anna luchando y respirando con dificultad. Clark maldijo violentamente, algo que me tomó completamente por sorpresa. Desactivaré los tanques.
Tú elimina a todos los hombres que puedas, ordenó Clark. Respondí sacando un pequeño frasco de poción pimentónica y bebiéndolo rápidamente. Hice una mueca ante el sabor y sentí que mis niveles de energía aumentaban una vez más. De acuerdo. Lo intentaré, respondí, antes de agacharme y saltar tan alto como pude. Los soldados quedaron fascinados por la hazaña, tanto que se detuvieron a mirarme fijamente por una fracción de segundo. Al mismo tiempo, vi a Clark pasar rápidamente junto a los tanques, convirtiendo sus barriles en chatarra y deshabilitando efectivamente las máquinas de guerra. Levanté a Erebus en el aire y cargué la espada oscura con electricidad. Veamos si pueden recuperarse de esto. Arroyo oscuro relámpago. Corté hacia abajo, desatando una ola de relámpago oscuro de color negro azulado que ocultó el sol. Los soldados gritaron horrorizados cuando el ataque los impactó con fuerza, paralizándolos mientras se alimentaba de su energía vital. Empecé a caer de nuevo. Controlé mi descenso con ráfagas de electricidad precisas y potentes para no romperme los huesos al impactar contra el hormigón. Aterricé con facilidad, con el chirrido de la electricidad resonando en mis oídos. Observé al grupo de soldados que teníamos delante. Todos estaban abatidos. Mi corriente oscura, potenciada por el rayo, los había dejado inconscientes. Clark apareció borroso justo a mi lado. Creo que ya están todos, dije, antes de tomar aire y volverme hacia Anne. Ya puedes relajarte, Anne. Oí un gruñido cansado y femenino, y el sonido de cristales rompiéndose al hacerse añicos el escudo psiónico de Anne. Dio unos pasos hacia adelante, antes de perder el equilibrio y caer de culo en el proceso. Ella debió haber estado funcionando con los vapores todo este tiempo. Están todos vivos. Solo inconscientes, dijo Clark, mirando a los guardias con asombro. Me devolvió la mirada. Pensé, ¿que los maté? Terminé su pensamiento, y él hizo una mueca. Intenté sonreír, pero probablemente no me salió bien. Me dolía el brazo y griega. Uf. Me dispararon en la pierna. Con razón me dolía muchísimo. Quizás matar no sea la solución, admití, sentándome y sacando mi varita. Ya no lo veo tan blanco o negro. Antes, podía simplemente desconectar y hacer lo que tuviera que hacer. Pero ahora soy diferente. Haberme enfrentado al emperador demonio, Mundus, me dio algo de perspectiva. Ni siquiera los peores humanos podían compararse con la maldad que emanaba de ese demonio en particular. Lilith tampoco podía compararse. Aquella misteriosa presencia que desvió nuestro intento de aparición hacia Prato tampoco se comparaba. Ni siquiera Voldemort era tan malvado. ¿Qué me dio derecho a ser juez, jurado y verdugo? Negué con la cabeza, no era momento para reflexiones filosóficas, y apunté mi varita hacia mi muslo. Acción, bala en mi pierna. Sentí una horrible sensación de desgarro cuando la bala salió de mi herida, agravando aún más la herida, pero al menos ya no había sustancias extrañas en mi cuerpo. ¿Estás bien, Baltasar? Dije entre dientes, mientras rasgaba una parte de mi camisa, lanzaba Scourgif sobre ella y limpiaba la herida lo mejor que podía. Viviré, respondió Baltasar. Sinceramente, el ataque de esa loca dolió más que las balas. Cuéntamelo. Intenté ponerme de pie, pero descubrí que el dolor en mi muslo era demasiado grande para poder superarlo. Para mí sería sencillo apagar mis receptores de dolor usando mi rayo. Así fue como pude superar un hechizo como el Cruciatus, después de todo, pero generalmente eso nunca era una buena idea cuando tenías heridas abiertas. Así que apreté los dientes por el dolor y traté de levantarme de nuevo, solo para caer de nuevo al suelo. Sentí unos brazos fuertes que me sostenían. Giré débilmente la cabeza para ver a Clark colocando mi brazo derecho sobre su hombro. El hombre de acero rió suavemente. Los compañeros de gremio tienen que cuidarse entre sí, ¿no? Me tomó un momento para asimilar ese comentario y sonreí agradecida mientras me conducía hacia los demás. Sí, lo hacen,